Buenas, en este vídeo vamos a tratar de explicar qué se recomienda rezar durante la tribulación. Y para saber qué hay que rezar, primero se tiene que tener claro a qué iglesia se quiere pertenecer. Dentro de los credos que reconocen a Jesús y el libro del Apocalipsis, todos saben que la iglesia representada en Apocalipsis 12, de 1 a 5, es la que se salva, pero la interpretación no es la misma dependiendo de con quién hables. Aquí en este vídeo se va a hablar de quién sí es, y luego en otros vídeos por separado, individuales para cada credo, se va a decir quién no es. Esos vídeos en los que se refuta únicamente con argumentos racionalistas o de su propio credo estarán en la lista de reproducción de mentiras. Y para saber de qué mujer se habla en Apocalipsis 12, vamos a ir argumentando por qué es la Santísima Virgen María y por qué también es nuestra Madre. Los distintos roles que tiene asignados y cuán importante es saberlo para estos últimos tiempos. Pero sobre todo también se trata de hacerlo en la línea de argumentación del canal, es decir, basándose en la profecía. Iremos dando las revelaciones en las que se ha dicho cuándo, dónde, cómo y por qué debemos rezar el rosario, cuántos misterios, a qué hora es la mejor, etc. Que normalmente suelen ser bastante desconocidas incluso para los que ya lo rezan. Pregunta: ¿por qué decimos que es precursora de su hijo? Ser precursor de alguien significa que precede a otra persona, generalmente anunciándola o haciéndola posible. Esto se refiere a que ella viene antes que su hijo. En la primera venida, por ejemplo, pues la madre tiene que preceder a su hijo. Y luego ella fue también un poco la que, entre comillas, anima a Jesús a iniciar su magisterio. Sucedió en las bodas de Caná. Leo de Juan 2, de 1 a 11. Al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Jesús también fue invitado a estas bodas, como asimismo sus discípulos. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué nos va en esto a mí y a ti, mujer? Mi hora no ha venido todavía». Su madre dijo a los sirvientes: «Cualquier cosa que los diga, hacedla». Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, que contenían cada una 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Ahora sacad y llevad al maestresala», y le llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, cuya procedencia ignoraba, aunque la conocían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el buen vino y después, cuando han bebido bien, el menos bueno. Pero tú has conservado el buen vino hasta este momento». Tal fue el comienzo que dio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una metreta son unos 30 o 40 litros. Nótese que Jesús contestó: «Mi hora no ha venido todavía». Y a su madre pues no le convence mucho la respuesta de su hijo, como podría pasarnos a nosotros con nuestras madres muchas veces también. Sin embargo, Jesús no le dice que no a su madre ni a su padre. ¿Por qué? Pues porque él también cumple sus mandamientos. De otra manera, estaría siendo incoherente consigo mismo. Y el cuarto mandamiento te dice, leo de Éxodo 20:12: «Honra a tu padre y a tu madre». Y eso que le dice María a los sirvientes de la boda de «cualquier cosa que los diga, hacedla», marca su primer milagro y el inicio de su magisterio público, y ella allí hace de precursora también. Nótese que se pide algo siempre como un primer paso, aunque solo sea un pequeño gesto. En este caso a los sirvientes, echar agua en unas tinajas de vino. Eso por de pronto huele a fraude, porque ahí nunca se echa agua, sino que son para el vino. Y además, ¿para qué quiere que echemos agua ahí, cuando él podría desplazar el océano? Y es que él siempre te pide que des un primer paso, como puedas y con lo que puedas, como un acto de fe. Casi sin sentido y con el fracaso asegurado, pero ahí está. Es algo así como cuando necesitas dinero en casa y el niño pues rompe el cerdito de sus ahorros y te da las 3 o 4 monedas que encontró ahí.
Parece poca cosa, pero el niño te ha dado todo lo que tenía. Y así será también en los últimos tiempos, porque habrá escasez de todo, y el que prefiera trincherarse para guardar su posición, ese lo perderá todo. Sin embargo, el que comparta lo poco que tenga, en la medida que uno pueda, porque está claro que no va a ser fácil, a ese se le ayudará. Otro detalle que no te dice es que María en la boda era una invitada, vamos, que no era la que pagaba el banquete. Sin embargo, cuando ella pide algo, también se la obedece. Y los sirvientes se ponen a traer agua a saber desde dónde y con qué, hasta llenar esos 200 litros o lo que fueran. A un demonio o a un híbrido le puedes decir que no, y si no sabes cómo quitártelos de encima, puedes morir en el intento. Pero a ella nadie le dice que no. Pregunta: ¿por qué decimos que es la madre de la nueva iglesia? Leo de Apocalipsis 12:1. Después una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. En la segunda venida, la primera etapa o el primer paso que se da para la parusía es el aviso, el sexto sello. Y para que se dé el aviso debe formarse antes una mini estrella con los restos de la luna Io en el cielo. Por eso Apocalipsis 12:1 te dice eso de vestida de sol. Para visualizar un poco mejor este detalle, imaginemos que estuvieran todos los astros del sistema solar alineados. El orden desde el centro hacia afuera sería el Sol, después los planetas Mercurio y Venus, que además no tienen lunas propias. Luego estaría esta nueva Io, no muy lejos de nuestra luna de siempre. Luego la Tierra, Marte, Júpiter como quede después del evento, y el resto de planetas. Y una vez que esa mini estrella haga ignición ayudada del Sol, porque no tiene masa propia suficiente de estrella, estamos hablando del cuerpo del tamaño de la luna nuestra, más o menos, pero con muchísimo polvo en suspensión, gas ionizado, fragmentos por todas partes y aparato eléctrico. El caso es que esa mini estrella que se va formando por agregación es impactada por Eros, y con ella se da el aviso, y después es la que provocará las primeras 6 trompetas que lo van a destrozar todo. Habrá un vídeo del evento astronómico por separado, también, en la lista de protagonistas. Y así empieza la parusía, con el aviso, para el que verdaderamente busque su salvación. Para el resto, pues empieza su cuenta atrás. Nótese que sin esa estrella no hay ni aviso ni parusía. Ahí también es precursora de la segunda venida de su Hijo. Leo de Apocalipsis 12:2. La cual, hallándose encinta, gritaba con dolores de parto y en las angustias del alumbramiento. Cuando habla de dolores de parto ya no puede referirse a Jesús, porque el nacimiento del Mesías en su primera venida fue un parto sin dolor. Leo de Isaías 66:7. Antes de estar de parto, ella ha dado a luz, antes que le sobreviniesen los dolores, ha dado a luz un hijo varón. El hijo varón de Isaías 66 es Jesús, por supuesto. Así que los dolores de parto de Apocalipsis 12 se refieren a la nueva iglesia y a las angustias que tienen que padecer las personas que quieren pertenecer a ella. Porque esa mujer no es la nueva iglesia, sino que es la madre de la nueva iglesia. Es muy sutil, pero hablamos de una mujer y de un parto con dolores. Luego esa mujer es la madre. Y si se está hablando de dar a luz a la nueva iglesia, leo de Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz a un hijo varón, el que apacentará todas las naciones con cetro de hierro. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo. Pues el hijo varón de Apocalipsis 12:5 está claro que será Pedro Romano. Y ya sabéis que tenéis su identidad en el vídeo del falso profeta, en la lista de Apocalipsis en una hora. Además, esa nueva iglesia de Apocalipsis 12 no se forma así de repente. Ella ha tenido que predicar, igual que Jesús tuvo que predicar en su primera venida con sus apóstoles. ¿Y cuándo ha estado predicando? Pues en las revelaciones de los santuarios marianos. La primera manifestación habría sido en Zaragoza, España, al apóstol Santiago, como Nuestra Señora del Pilar, en el año 40.
aún en vida y antes de su ascensión, y a partir de ahí en miles de santuarios marianos que hay repartidos por todo el mundo. España estaría a la cabeza en número de santuarios, y tampoco es casual que, por ejemplo, tengamos la misma cara de Jesús en el relieve del mapa de nuestro país y como logotipo del canal. Leo de Bernardo Francisco de Hoyos. No temas, por más medios y maquinaciones que mis hijos desgraciados inventen para quitar la fe de España, no lo conseguirán. Y yo te aseguro, para tu consuelo y tranquilidad, que por amor a las almas justas, puras y castas que en España siempre habrá, yo reinaré hasta el fin de los tiempos en ella de una manera singular, y mi imagen será venerada hasta por las calles y plazas. Pregunta: ¿por qué Apocalipsis 12 se refiere a ella como mujer? Recordemos que el apóstol Juan también conoció a Jesús y a María en persona, y si por ejemplo atribuyésemos a Jesús la revelación dada a Juan, que luego terminaría siendo el libro del Apocalipsis, Jesús, en lugar de decir una mujer vestida de sol, podría haber dicho, por ejemplo, mi madre vestida de sol. Y sin embargo, ¿por qué se refiere a ella como mujer? Pues porque estaría rompiendo con lo que ya estaba escrito de antes en la Biblia. Y también podemos ver que Jesús se refiere a su madre así en el pasaje de las bodas de Caná. Leo otra vez de Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿qué nos va en esto a mí y a ti, mujer? Mi hora no ha venido todavía. Y luego también aparece otra referencia cuando Jesús estaba en la cruz a punto de morir, y a sus pies solo estaban acompañándole Juan y su madre. Leo de Juan 19, de 26 a 27. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la recibió consigo. Ahí vemos que también se refiere a ella como mujer. ¿Y quién era Juan en ese momento para que Jesús le dijera eso? Recordemos que Juan no había escrito el Apocalipsis entonces, sino que lo haría muchos años después. Juan en ese momento era el único apóstol que no había apostatado. Él era la Iglesia, porque cuando se pusieron las cosas mal, el resto de apóstoles había salido corriendo. Por eso cuando Jesús le dice a su madre: mujer, he aquí a tu hijo, le está diciendo: mujer, he aquí a tu Iglesia. Y cuando le dice a Juan: he aquí a tu madre, le está diciendo: Juan, he aquí a la madre de la Iglesia. Además, como Jesús estaba a punto de morir, estábamos en un escenario de relevo, en el que también le pasa el testigo a su madre. Pedro le había negado 3 veces, allí no quedaba nadie más. En los últimos tiempos será similar, a medida que se va suspendiendo la misa, ya sea en la segunda suspensión, a partir del 5.º sello, o en la tercera suspensión, en la mitad de la semana 70, el testigo se pasa temporalmente a María, hasta el regreso de Jesús para el juicio de las naciones. Juan, además de ser el último apóstol en ese momento, también era la persona que iba a escribir el último libro de la Biblia, que iba a servir de base para todas las revelaciones privadas que vendrían después. Sí que es verdad que otros profetas antes que él, incluso en el Antiguo Testamento, ya tenían referencias para el final de los tiempos, pero eran muy vagas en comparación a lo que sería el libro del Apocalipsis. Y es que la Biblia y todas las revelaciones privadas fueron dadas para prepararnos para este momento. Pregunta: ¿dónde más aparece la mujer mencionada en la Biblia? Pues por ejemplo en el pasaje donde se expulsa a Adán y Eva del paraíso. Leo de Génesis 3, de 14 a 15. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Satanás se sirvió de una serpiente para el engaño de Adán y Eva en el paraíso, y eso le ganó el apelativo de la serpiente antigua.
porque los animales también pueden quedar poseídos. El término que se usa es infestación y se aplica a animales y objetos. Nótese que estar bajo el influjo de un demonio no es un eximente, y hasta la propia serpiente se llevó su castigo por colaborar. La infestación también aparece en el cuarto sello. Leo de Apocalipsis 6:8. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte. Y el Hades seguía en pos de él, y se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar a espada, y con hambre, y con peste, y por medio de las bestias de la tierra. Cuando te dice por medio de las bestias de la tierra, se refiere a todo bicho viviente, moscas, arañas, ratas, conejos, ciervos, lobos, lo que sea. Todo atacará al hombre, sobre todo si no reza. Pero sigamos con la explicación de Génesis 3, de 14 a 15. En esta profecía se habla de dos linajes, o dos descendencias, el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. El linaje de la mujer es la raza humana, hombres y mujeres. Jesús, cuando se hace llamar el Hijo del Hombre, además de las connotaciones de Mesías, también se está identificando con este linaje. Y por supuesto su madre también está en ese linaje. Sin embargo, el linaje de la serpiente no solo son los demonios, porque los demonios no se reproducen, no tienen descendencia. Es decir, el número de demonios es un número muy grande, pero ese número, aunque sea grande, es constante, no se incrementa. Y un linaje implica una ascendencia y una descendencia. Ese linaje también incluye a los híbridos, porque el número de híbridos sí puede crecer. ¿Cómo? Si entre ellos tampoco se pueden reproducir, la misma definición de híbrido lo dice. Pero se puede coger a un humano que no rece, quitarle el alma y quedarse con el cuerpo. Y también se puede tomar la simiente de una pareja y engendrar un cuerpo sin alma fuera del vientre materno, como en una probeta. Por eso en las revelaciones de la nueva era se está preparando a la gente para cuando se manifiesten después de la segunda muerte del catejón. Porque para decir que la Iglesia Católica es un cuento y que el Dios del que hablan no es así, alguien tendrá que dar una explicación alternativa del aviso, y te van a decir que lo hicieron ellos. Y la Iglesia Católica a lo largo de la historia, pues, en lugar de decir que solo se defendían de ataques, únicamente buscaba controlarlo todo, y por eso manipularon el mensaje. Ellos son los falsos profetas que hacen milagros de Mateo 24:24. Leo. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Por ejemplo, a mí se me puede tildar de falso profeta, pero de cosas estupendas y prodigios yo no sé nada. Por eso son ellos también los que sanan al anticristo de su herida mortal, la de Apocalipsis 13:3. Y en ese momento, cuando reaparezca vivo después de su atentado, ya no será humano, será uno de ellos. Ya sabéis que hay un vídeo de híbridos humanos en la lista de Apocalipsis en 1 hora. Y habrá otro explicando más cosas suyas en la lista de protagonistas. Ahora solo se mencionan para que vayan sonando. Sigamos con la explicación de Génesis 3 de 14 a 15. La persona que pisará la cabeza a la serpiente debe ser del linaje de la mujer, pero no es Jesús, porque en la suspensión del sacrificio en la mitad de la semana 70 de Daniel, o lo que es lo mismo en el castigo de Garabandal, Jesús se va. Todo el mundo sabe que a las personas o las cosas, cuando verdaderamente se las echa de menos, es cuando las has perdido o se han ido. Por eso, el peor castigo que se nos va a imponer no es el primer evento astronómico que va a dejar el planeta como un erial. Porque todo el mundo sabe que durante los 3 días de oscuridad uno no debe salir de casa, sí, pero lo que no se suele decir mucho es que muchos no tendrán casa donde meterse. La mayoría de las casas que quedan son aquellas en las que hay oración, y donde hay un sitio dedicado a la oración, con cuadros de la Sagrada Familia, un crucifijo, una virgencita y cosas así. Y el peor castigo no es el evento astronómico, sino el que Jesús se aleje de nosotros. Nótese
que el concepto de infierno es ese, ausencia de Dios. También habrá un vídeo del castigo de Garabandal en la lista de protagonistas. Y si Jesús se aleja, ¿quién va a quedar para derrotar a los demonios y al linaje de la serpiente? Pues básicamente la mujer y reina de los ángeles. Y también, aunque en mucha menor medida, las personas que estamos consagradas a su servicio. Dios podría expulsar a los demonios en un instante, pero nosotros no habríamos aprendido nada, y en poco tiempo estaríamos igual. Y para humillarle y para que nuestra salvación sea, vamos a decirlo así, duradera, debe salir de nosotros. Ellos ayudan, pero nosotros debemos trabajar también. Por ejemplo, en Armagedón, que es la primera batalla, los ángeles ayudan a los humanos supervivientes, pero después del milenio, en la segunda batalla, ya no intervienen los ángeles, únicamente pelearán humanos contra demonios e híbridos. Ya sabéis que tenéis el vídeo del milenio en la lista de Apocalipsis en una hora. Leo de Anadamska. Ahora vienen los tiempos en que seré el último refugio de los pecadores y descarriados, de los moribundos. Quiero veros como mis ayudantes. Y leo del padre Stefano Gobi del libro azul con el título El ángel con la llave y la cadena. Me veneráis como la señora del Santo Rosario. El rosario es mi oración, es la oración que he venido a pediros desde el cielo, porque es el arma que debéis usar en estos tiempos de la gran batalla y el signo de mi segura victoria. Mi victoria será efectiva cuando Satanás, con su potente ejército de todos los espíritus infernales, será encerrado en su reino de tinieblas y de muerte, de donde no podrá salir jamás para dañar al mundo. Para esto debe descender del cielo un ángel al que se ha dado la llave del abismo, y una cadena con la cual atará al gran dragón, a la serpiente antigua, Satanás, con todos sus secuaces. El ángel es un espíritu que es enviado por Dios para cumplir una misión particular. Yo soy la reina de los ángeles, porque entra en mi designio particular el ser enviada por el Señor, a realizar la mayor y más importante misión de vencer a Satanás. De hecho, ya desde el principio fui preanunciada como aquella que es enemiga de la serpiente, aquella que lucha contra la serpiente, aquella que al final le aplastará la cabeza. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú intentarás morder su talón. Mi descendencia es Cristo, en él, que ha llevado a cabo la obra de la redención y os ha liberado de la esclavitud de Satanás, se realiza mi completa victoria. Por esto me es confiada la llave, con la que es posible abrir o cerrar la puerta del abismo. La llave es el signo del poder que tiene quien es dueño y señor de un lugar, que le pertenece. En este sentido, el que posee la llave de todo lo creado es sólo el Verbo encarnado, porque por medio de él todo ha sido creado. Y por esto Jesucristo es el Rey y Señor de todo el universo, esto es, del cielo, de la tierra y del abismo. Solo mi Hijo Jesús posee la llave del abismo, porque es él mismo la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Jesús pone esta llave, que representa su divino poder, en mi mano, porque como madre suya, medianera entre mi Hijo y vosotros, me ha sido confiada la misión de vencer a Satanás y a todo su potente ejército del mal. Es con esta llave que yo puedo abrir y cerrar la puerta del abismo. La cadena con la que el gran dragón debe ser atado está formada por la oración hecha conmigo y por medio de mí. Esta oración es la del Santo Rosario. Una cadena, en efecto, tiene primero la misión de limitar la acción, después la misión de aprisionar y al final la de anular toda actividad del que es atado con ella. La cadena del Santo Rosario tiene ante todo la misión de limitar la acción de mi adversario. Cada rosario que recitáis conmigo tiene el efecto de restringir la acción del maligno, de sustraer las almas de su maléfico influjo y de dar mayor fuerza a la expansión del bien en la vida de muchos hijos míos. La cadena del Santo Rosario tiene también el efecto de aprisionar a Satanás, eso es, de hacer impotente su acción y de disminuir y debilitar cada vez más la fuerza de su diabólico poder.
Por esto, cada rosario bien recitado es un duro golpe dado a la potencia del mal. Es una parte de su reino que es demolida. La cadena del Santo Rosario obtiene, en fin, el resultado de hacer a Satanás completamente inofensivo. Su gran poder es destruido. Todos los espíritus malignos son arrojados dentro del estanque de fuego y azufre. Cierro la puerta con la llave del poder de Cristo y así ya no podrán salir al mundo para dañar a las almas. Comprended ahora, mis hijos predilectos, por qué en estos últimos tiempos de la batalla entre yo, la mujer vestida de sol y el gran dragón, yo os pido que multipliquéis por todas partes los cenáculos de oración, con el rezo del Santo Rosario, la meditación de mi palabra y vuestra consagración a mi corazón inmaculado. Con ello dais a vuestra Madre Celeste la posibilidad de intervenir para atar a Satanás, para que así pueda llevar a cabo mi misión de aplastarle la cabeza. Esto es, de derrotarlo para siempre, encerrándolo dentro de su abismo de fuego y azufre. La humilde y frágil cuerda del Santo Rosario forma la fuerte cadena, con la cual haré mi prisionero al tenebroso dominador del mundo, al enemigo de Dios y de sus siervos fieles. Así todavía, una vez más, la soberbia de Satanás será derrotada por la potencia de los pequeños, de los humildes, de los pobres. Mientras, hoy os anuncio que está próxima esta gran victoria mía, que os llevará a vuestra segura liberación. Os doy el consuelo de mi materna presencia entre vosotros y os bendigo. Hasta aquí esta lectura del Padre Gobi. Y bueno, cambiando de tema. Pregunta: ¿cuál fue el precio de la apostasía para Israel como nación? La vida es un periodo de prueba en el que tenemos que encontrar la verdad. Si no la buscaste o no te interesó el tema, pues ya sabes lo que hay. Y si cuando tuviste la verdad delante sus líderes religiosos la rechazaron, pues ¿qué te puede quedar? Únicamente una cuenta atrás para la aniquilación. Porque el martirio por la fe es una gracia que no siempre se concede. Jerusalén fue destruida en el año 70 y los supervivientes fueron dispersados. En el dispensacionalismo se te dice básicamente que el pueblo elegido mantiene su pacto particular del Antiguo Testamento, mientras que la Iglesia fundada por Jesús tiene su pacto con el Nuevo Testamento. Pero no es cierto. El Antiguo Testamento describe mayormente la historia de la relación de Yahvé como esposo del pueblo hebreo. Pero después de varios episodios de idolatrías y castigos, llega un momento en que Yahvé, digamos, ya no puede más. Y en Jeremías 3:8 se le entrega la carta de divorcio al pueblo elegido. Y con la muerte de Jesús se consuma la única forma de divorcio permitida en la Biblia, que es a través de la muerte de uno de los cónyuges. ¿Qué cónyuge muere? Jesús en la cruz. Lo que ocurrió es que con la resurrección, que por supuesto no se esperaba a nadie, Jesús se puede volver a casar con su nueva novia, un pequeño remanente de la iglesia que fundó, no toda, y siguiendo el símil de la boda hebrea de aquella época. Ya sabéis que tenéis el vídeo del divorcio de Yahvé y el de la boda hebrea en la lista de Apocalipsis en una hora. Con ese divorcio, los pactos exclusivos del Antiguo Testamento, el culto al sábado, etc., quedaron abolidos. Jerusalén también deja de ser ciudad santa, como no podría ser de otra manera. Se cargaron al esposo, además con bastante ensañamiento, porque a los que iban a ser crucificados no se les azotaba. Digamos que ya tenían bastante con la crucifixión. Y a Jesús le dieron prácticamente hasta que se cansaron. Lo que no se abolió fueron las profecías, la ley de Moisés, que luego serían nuestros mandamientos, porque eso es para nuestra purificación y salvación. Únicamente aquellos pactos exclusivos con el pueblo elegido. Leo de Mateo 5, de 17 a 18. No vayáis a pensar que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. En verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Al pueblo elegido del Antiguo Testamento solo le quedan 7 años de gracia para cumplir la última semana de Daniel. Ese tiempo es un último tiempo de gracia después del tiempo de los gentiles,
para que se conviertan al nuevo pacto. Y del culto al sábado no quedará ni rastro. Y para explicar cómo a nadie se le va a ocurrir celebrar el sábado, habrá un vídeo sobre los adventistas en la lista de distribución de mentiras. Además, como tuvieron muchas más oportunidades y mucho más tiempo que los gentiles, aunque exista la profecía de Romanos 11, de 25 a 26, donde se menciona su futura conversión, lo tendrán mucho más difícil. En su interpretación de las profecías del Antiguo Testamento y sobre todo de Ezequiel 37, están convencidos de que todos ellos regresarán a Israel pensando que van hacia la redención. Y resulta que todavía el país entero está marcado con esa bandera. Ya sabéis que tenéis el vídeo de la marca de la bestia en la lista de Apocalipsis en 1 hora. Yo interpreto que mientras esté esa bandera ahí, tendrán más posibilidades si salen del país, porque los símbolos de uno y otro no son compatibles. Si cuando aún era Ciudad Santa fue castigada, hoy con esa bandera no se puede esperar menos, y también le pasará a la Roma de nuestros días. Ambas dos ciudades en nuestros días tendrán su castigo por apostatar. Pregunta: ¿qué apostasía es la que debemos esperar en nuestros días? Leo de 2 de Tesalonicenses 2, de 1 a 8. Pero con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os apartéis con ligereza del buen sentir, que no os dejéis perturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por pretendida carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llega. Nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía, y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o es sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis que estando yo todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora ya sabéis qué es lo que le detiene, para que su manifestación sea a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente, solo hay el que ahora lo detiene hasta que aparezca de en medio, y entonces se hará manifiesto el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su parusía. Ahí la secuencia que te dice es: primero la apostasía, segundo el hombre de iniquidad, que sería el anticristo, y tercero la parusía de nuestro Señor. Y si se está diciendo que la nueva iglesia es un remanente de la que fundó Jesús, y que la madre de la nueva iglesia es su madre también, ¿a qué apostasía estamos refiriéndonos? Se está refiriendo a la apostasía del falso profeta, que precede la aparición del anticristo en su primera coronación mundial. Ya sabéis que tenéis el vídeo del anticristo y del falso profeta en la lista de Apocalipsis en 1 hora. El falso profeta cada vez que habla comete herejía. ¿Y qué es una herejía más que la negación de la verdad o de Jesús o de su mensaje de distintas formas? Como además no son pocas en número, hay una recopilación de sus herejías en una página web que se llama Denzinger Bergoglio. Dejaré el link en la descripción de YouTube. Y ya se ha explicado que es un seglar, un jesuita, un albañil y sobre todo un brujo. Y que también sigue vivo. Y también se está refiriendo a la apostasía mariana y a la negación del papel que juega nuestra madre en estos últimos tiempos. Y el 17 de mayo del 2024, el cardenal-albañil Víctor Manuel Fernández elaboró los nuevos criterios para la categorización de las revelaciones privadas, en las que se eliminó la categoría de constant sobrenaturalidad, que era la categoría aplicada a las revelaciones que normalmente eran aprobadas. De esa forma quitaron la posibilidad a los obispos que aún no sean albañiles, todos muy mayores de edad en su mayoría, de aprobar revelaciones en sus territorios. Porque para el futuro cisma que se viene se busca la fragmentación, es decir, dar más poder a los obispos en sus territorios, para que sean más autónomos, pero no para que aprueben y fomenten apariciones marianas, está claro. Y con esa medida han promulgado por decreto, vamos a decir, la negación implícita de todas las revelaciones privadas. Y no contentos con eso,
se está reevaluando apariciones que ya habían sido aprobadas y reconocidas, y se las está reevaluando con rechazos bastante rotundos. En esas apariciones también se está negando lo que no se puede negar. El siguiente paso es justificar ese cisma y quitar el poder al pontífice para dárselo a los obispos albañiles excomulgados de cada territorio. Obispos que hace tiempo que ya no tienen el poder de nombrar sacerdotes, y esos sacerdotes, aunque se vistan de sacerdotes, ya no lo son. Es la destrucción de la Iglesia desde adentro, en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Por eso se viene lo que se viene. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Ya se ha dicho que la profecía es dinámica, y aquí solo se está dando la secuencia original. Y para que se dé ese cisma se necesitan varios líderes en la Iglesia, y hay que sumir al Vaticano en el caos. Por eso habrá un momento en el que habrá 3 personas vestidas de papa allí. Aún así, cuando los sarracenos entren en el Vaticano, despejarán las dudas y la confusión de muchos. Se recomienda revisar Lucas 22 de 35 a 38 para evitar incursiones no deseadas en el hogar y tener más opciones. Ya sabéis que tenéis el vídeo de Abominación Desoladora en la lista de Apocalipsis en una hora. Pregunta: ¿y quiénes son los 144.000 de Apocalipsis 7? Aquí se suele abogar por la interpretación más literal de los textos. ¿Y cómo se puede defender esa literalidad y decir que al pueblo elegido del Antiguo Testamento para su conversión al Pacto Nuevo solo le quedan 7 años de gracia de la semana 70, cuando resulta que son mencionados explícitamente en Apocalipsis 7? Leo de Apocalipsis 7 de 1 a 8. Después de esto vi 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, y detenían los vientos de la tierra para que no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi otro ángel que subía de oriente y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes había sido dado hacer daño a la tierra y al mar. Y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000, de la tribu de Gad, 12.000, de la tribu de Aser, 12.000, de la tribu de Neftalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Zabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. En Apocalipsis 7.1 te dice: detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Te está describiendo un periodo de tiempo de calma total, en el que no sopla ni el viento. Después del 6.º sello y del aviso, hay un periodo de calma de 40 días, en el que el planeta entero está en estado de shock. Está situando Apocalipsis 7 ahí, en lo que se conoce como el 7.º sello. Nótese que digo 40 días, pero ya no son días regulares como los conocemos ahora, y para contabilizarlos habría que contar las veces que sale el sol allá donde esté cada uno. Ya sabéis que tenéis el vídeo del 6.º sello, la ira, en la lista de Apocalipsis en una hora. Y en Apocalipsis 7.3 te dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Nótese que se habla de sello para referirse a Dios y de marca para referirse al demonio. Pero ya sea con un sello o con una marca, al final cada uno sella o marca a los suyos y se los lleva, por decirlo así. Cuando te dicen Apocalipsis 7.4: y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El número de esos hijos en todo el mundo está en torno a los 16 millones aproximadamente. Son muy pocos en número, la verdad. Pero es que 144.000 en relación a 16 millones todavía son muchos menos. Es casi un 1%.
Y cuando te dice que son sellados esos hijos de Israel, no te está diciendo que no haya más sellados fuera de ese país. Y tampoco te está diciendo únicamente que libren solo los que están sellados. ¿Cuándo se va a poner ese sello? En el aviso, que sería el sexto sello, y en el séptimo sello, que son esos 40 días que le siguen, si por ejemplo nos ponemos las pilas. A partir del aviso, la sociedad quedará dividida en tres grupos: marcados o los que rechazan el aviso, los sellados entre los sellos sexto y séptimo, y por último los tibios. Los marcados está claro que ya no superarán el primer evento de 3 días de oscuridad de la sexta trompeta. Pero aquí en Apocalipsis 7, repito, no te está diciendo que solo libren esos 3 días de oscuridad los sellados. Solo te dice que son sellados entre los de aquella nación un 1%. Y resulta que un tibio sí puede librar esos primeros 3 días de oscuridad de la sexta trompeta, pero solo si se ha juntado a alguien en sus familias o grupos de oración que sí está sellado, o si un sellado rezara por él. Si no, no. Habrá un vídeo del aviso de Garabandal en la lista de protagonistas. ¿Y quién más es partidario también de la interpretación literal de las escrituras y de esa idea de que mayormente solo se sella un 1% del pueblo elegido del Antiguo Testamento? Los híbridos, o lo que es lo mismo, demonios. En pantalla tenéis una foto de las piedras de Georgia, que es profecía de híbridos para engañar más adelante. En la primera ley te dicen los que ellos interpretan que van a librar en esa sexta trompeta. Y tenéis una explicación de dónde sale ese número en el vídeo de híbridos humanos en la lista de Apocalipsis en una hora. Y respecto de las tribus, tenemos que en Apocalipsis 7, de 5 a 8, se mencionan 12 tribus y se sellan 12.000 de cada tribu. Pero ese listado de tribus pareciera que no habla de tribus ni de hijos de Israel, porque leo de Jeremías 31, de 35 a 37. Así dice Yahvé, el que ha establecido el sol para alumbrar el día, y las leyes a la luna y a las estrellas para que alumbren de noche, el que alborota el mar, de modo que bramen sus olas, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Si cesan esas leyes ante mí, dice Yahvé, entonces también el linaje de Israel para siempre cesará de ser nación delante de mí. Así dice Yahvé, si pueden medirse los cielos arriba y escudriñarse los cimientos de la tierra abajo, también yo desecharé a toda la raza de Israel por todo lo que han hecho, dice Yahvé. Ahí Jeremías te está diciendo hace 2500 años que si cesaran las leyes que rigen el sol, la luna y las estrellas, el linaje de Israel cesará de ser nación. Nótese que Jeremías es el profeta que entregó la carta de divorcio a su mismo pueblo y escondió la antigua alianza de matrimonio en forma de arca de oro con 2 querubines en el propiciatorio, es decir, la tapa, en una cueva que había debajo del lugar donde crucificarían a Jesús 500 años después, para que su sangre derramada cayera dentro. ¿Y cuándo se van a romper esas leyes que rigen el sol y la luna? En el sexto sello, cuando la Tierra se salga de su órbita y su eje se vuelva loco. Y ahora vuelvo a lanzar la pregunta. Entonces, ¿qué son esas 12 tribus que se mencionan en el Apocalipsis 7? En la pantalla he puesto un mini árbol genealógico de las tribus, para no liarse mucho con los nombres. Y los que llevan un asterisco son los nombres de los que no se mencionan. Leo de la Wikipedia. De Jacob, ahora Israel, saldría una nación y muchos pueblos, pues tuvo 12 hijos, que conforman el origen de las 12 tribus, si bien con un matiz. Jacob concedió a los hijos de su primogénito José, es decir, Efraín y Manasés, una tribu propia para cada uno. Como Manasés y Efraín eran hijos de José, hay veces que se habla de 12 tribus y otras de 13.
depende si se sustituye a José por sus dos hijos. Es decir, si se menciona a José serían 12 tribus, y si en lugar de José se menciona a Manasés y Efraín serían 13 tribus. Pero en Apocalipsis 7 de 5 a 8 no se utiliza esa fórmula de 12 tribus ni la de 13 que mencionamos. Es decir, menciona 12 tribus, sí, pero te falta la tribu de Dan. ¿Y por qué menciona a José si está mencionando a Manasés? Y menciona a Manasés, pero no a Efraín. En Ezequiel, por ejemplo, Dios no llama a las naciones por el nombre que las conocemos en la actualidad, sino que se refiere a ellas por el nombre de sus fundadores. Aquí, naciones solo hay una, Israel. Sin embargo, esas tribus sí que tenían territorios asociados, con las salvedades de la tribu de Levi, que no tenían territorio, y la de José, que tampoco lo tenía porque se lo pasó a sus dos hijos. Así que la clave está en las tribus de Dan y Efraín, que son las que faltan. Además, en el mapa de las tribus podemos ver que las regiones de Dan y Efraín están juntas, y Apocalipsis 7 sí que te dice que nadie será sellado de esas dos tribus. Y también sabemos que Jerusalén ya ha sido destruida varias veces a lo largo de la historia, pero en Daniel 9:26 te dice que será destruida por inundación, y eso está pendiente aún. Así que todo parece indicar que el agua entrará por ahí, por Dan y Efraín. Yo interpreto que Juan ahí solo estaba avisando a su pueblo de por dónde entrará el agua, nada más. Ya se ha mencionado en otros vídeos que hay un mapa que permite subir el nivel del mar para conocer con un poco más de exactitud a qué altitud nos encontramos. Dejaré el link en la descripción de YouTube también. El problema está en que en el evento astronómico no solo va a subir el agua, la onda de marea tendría un posible límite de 350 metros, que es la altitud de Fátima. La plataforma continental también va a bajar en muchas partes del mundo, y también habrá meteoritos de un tamaño importante. Leo de mensajes de Misión Hieros. El mar hunde a Judea, y hoyeros hacen eso. Esto es para la paz, y es mi paz. En Europa se alzarán olas por el roce de Eros, queda arrasada. Se diluye una quinta de la tierra en el agua. Es escena de Eros. Allí, en la misma ciudad, 1 kilómetro al norte de la Cámara de Legislación, que se llama Hakneset, tienen un refugio preparado para evacuar al alto mando. Pero como la entrada está a 815 metros por encima del nivel del mar, sospecho que no será estanco. Ya sabéis que tenéis el vídeo de la semana de Daniel en la lista de Apocalipsis en 1 hora. Sigamos con el tema de la mujer y su nueva iglesia. Pregunta: ¿qué podemos hacer para pertenecer a esa nueva iglesia? Visitar algún santuario mariano al menos alguna vez o interesarse por las revelaciones privadas que se dan en esos lugares es parte de esa búsqueda de la verdad. Si por ejemplo en Garabandal se dijo, leo, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Pues en vez de ignorar esos mensajes u ocultarlos porque pueden resultar incómodos, hay que preguntarse por qué se ha dicho eso y hacer un poco de autocrítica. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para esforzarnos y ser identificados como pertenecientes a esa iglesia? En primer lugar, con el rezo diario del rosario. Si está escuchando este canal y usted no reza a diario nada, no empiece a rezar todo de golpe. Empiece muy poco a poco, empiece por rezar algo, lo que sea. Por ejemplo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y poco a poco pues va subiendo los números, pero debe ir acostumbrándose a tener un horario. Porque lo más difícil de rezar es el hábito y la disciplina de hacerlo a diario. A los 3 o 4 días pues reza un misterio que son un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Luego se busca una oración que le guste al ángel de la guarda.
A la semana, pues pasa a rezar 2 misterios. Y así va construyendo su rosario, con las oraciones y peticiones que usted quiera. No hay 2 rosarios iguales. En segundo lugar, hay que hacer autocrítica a diario. Todos los días hay que repasar ese día y mirar a ver qué pecados ha habido e ir apuntando. Esa autocrítica es fundamental para ir limando impurezas y vaya preparando una confesión de vida. Durante sus oraciones, porque si no hay oración no hay nada que hacer, pídale al ángel de la guarda que le recuerde los pecados que tiene por ahí olvidados, que los tenemos todos y él sí que se acuerda. Y uno ahí ya va viendo cómo funciona esa comunicación. Porque igual que se abren puertas al demonio, también se pueden abrir puertas al ángel de la guarda, pero solo si hay oración, porque si no, el que conteste puede que sea otro tipo de ángel. En tercer lugar, empieza a interesarse por la historia de los santuarios, de lo que aconteció en ellos y de los mensajes que se dieron allí. Busque su santuario mariano más cercano. En España hay muchísimos. En otros países habrá menos, pero también los habrá. Busque la historia de las apariciones de Fátima, por ejemplo. En muchas de esas revelaciones que se dieron en esos santuarios hay pequeñas devociones, jaculatorias y oraciones para propósitos muy determinados. Está claro que la Roma actual ya no va a aprobar ninguna revelación privada, y tener esperanzas en eso es engañarse. Benedicto XVI, aunque es partidario, no tendrá oportunidad tampoco. Las revelaciones marianas las aprueba Pedro Romano poco antes de llegar a la mitad de la semana 70 de Daniel, en un tercer concilio que habrá. Y como eso va a tardar todavía, somos nosotros los que realmente las aprobamos o no. ¿Cómo? Asimilando esas jaculatorias, oraciones y recomendaciones que se hacen en esos lugares, como nuestras devociones y en el rezo diario de nuestro rosario. Ahora pondremos más ejemplos. En cuarto lugar, cuando ya tenga hábito de al menos 5 misterios, vaya pensando en su consagración al Inmaculado Corazón de María, e incluso en alguna pequeña oración diaria para renovar esa consagración todos los días en su rosario. La consagración no es baladí, se trata de ofrecerse un poco a ayudar en lo que se pueda. Y conviene tener alguna buena obra en nuestro balance. Dejaré algunos links en la descripción de YouTube de cómo rezar el rosario, de cómo consagrarse, de cómo confesarse, etc. Pregunta: ¿de dónde procede la oración del Ave María? El Ave María se compone de 2 partes. La primera mitad aparece en la Biblia, en Lucas 1:28 y en Lucas 1:42. La segunda mitad fue propagada por las revelaciones privadas de Santo Domingo Guzmán en el siglo XIII, hasta que luego se formaliza el rezo del rosario en 1569 por el Papa Pío V. Los papas verdaderos anteriores al Concilio Vaticano II, cuando aprobaban algo, no inventaban nada, sino que iban formalizando las cosas que ya había en la tradición. Antes el rosario se llamaba salterio y se componía de 15 decenas, que se repetían para sustituir los 150 salmos para los monjes que no sabían leer. Y el Ave María que normalmente todos conocemos sería así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pregunta: ¿cómo sería un Ave María con jaculatorias? Hay muchísimas apariciones marianas, es imposible conocerlas todas, y es imposible rezar todas las jaculatorias que se recomiendan en ellas. Cada uno conocerá unos santuarios porque le son más cercanos o porque le llamaron más algunas revelaciones. Las jaculatorias que se añaden siempre se hacen en la segunda mitad, para no cambiar la primera mitad que proviene de la Biblia. Y en esa segunda mitad hay veces que se incrusta una jaculatoria en un lugar o en otro, depende. Por ejemplo, leo de Felicia Arrieta Sistiaga en las apariciones de Umbe.
En el Santa María responded, reinará el Señor. Y leo de Elizabeth Kindelman. Si en cualquier momento, haciendo referencia a mi llama de amor, rezaran ustedes en mi honor 3 Ave Marías, cada vez un alma se librará del purgatorio. En el mes de los difuntos, en noviembre, al rezo de cada Ave María, 10 almas se librarán del purgatorio. Nótese que esas almas que se van liberando también rezan por uno. Leo de Santa Catalina de Siena. Las almas del purgatorio que han sido libradas de sus penas nunca se olvidarán de sus beneficiarios en la tierra e intercederán por ellos ante Dios. Y leo del Padre Pío de Petrelcina. Hay que vaciar el purgatorio con nuestras oraciones. Y ahora les pongo un ejemplo del Ave María que rezo yo, que ni tiene por qué coincidir con el suyo, ni tiene por qué ser ni mejor ni peor, y también podría darse el caso que utilizara las mismas jaculatorias que yo, pero colocadas de distinta forma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, reinará el Señor. Amén. La jaculatoria de Madre Nuestra se suele recitar al menos en Garabandal y Peñablanca. Añadir la jaculatoria de derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad seguramente también añadirá dificultades en el rezo, porque con la devoción de la llama de amor es posible que aparezca obsesión diabólica, que es cuando un demonio se obsesiona con uno para que no hagas determinadas cosas. Este vídeo, por ejemplo, pues ha costado bastante sacarlo adelante. Vuelvo a leer de Elizabeth Kindelman, sobre las promesas de su devoción de la llama de amor. Mi llama de amor cegará a Satanás en la misma medida en que ustedes propaguen esta devoción en el mundo entero. En el grado más bajo de la obsesión diabólica, el demonio suele proyectar blasfemias de pensamiento durante la oración. Nótese que si ese es el caso, se debe pedir perdón y repetir esa oración, porque ignorarlo como si no hubiera pasado nada hace que esa oración no cuente en ese rosario. Así consigue robar las oraciones un demonio a una persona, con blasfemias y distracciones. Pregunta: ¿qué oraciones hay que saberse como mínimo? El rosario lo aguanta todo, y uno puede ir añadiendo al rosario básico las oraciones que mejor se ajustan a sus devociones o intereses. Se comienza con la señal de la cruz y después de repasar el día y mirar qué cosas podrían haberse hecho mejor, se suele rezar una oración de contrición como el Señor mío Jesucristo. Luego están el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, con el que se construyen los misterios que nos van a ir purificando poco a poco. Y para que se vea que no solo hay jaculatorias en el Ave María, aquí hay una para el Gloria. Leo otra vez de Felisa Arrieta Sistiaga de las apariciones de Umbe. Al Gloria contestad, danos la paz. Y bueno, si uno ha estado alejado de la fe durante años, no puede pretender que rezando un rosario pues se solucionen todos sus problemas al día siguiente. La recuperación y la limpieza de un alma también llevan tiempo, y cada caso es distinto. Pero lo que sí se puede asegurar para todos es que sin oración no hay nada que hacer, y el rosario es la vía más eficiente. Ahí es visible el rol de intercesora. Pero atención, interceder no significa que ella o el rosario te perdonen los pecados y ya. Significa que lo que se va haciendo es ir acercando a ese alma que sí reza a Jesús. ¿Cómo? Mediante el ángel de la guarda, si se está bautizado, que te va a ir llevando haciéndote ver lo que debes o no debes hacer. Él está deseando ayudar, pero debe haber oración. Y con un día o dos pues no se percibirá nada, pero en poquitas semanas ya se verán algunos cambios, y si se mantiene la disciplina pues irá a más, está claro. Y por último, dentro de las oraciones básicas estaría el credo, que sirve para aumentar la fe, y la salve,
que es la única oración que puede defenderte del anticristo. Leo otra vez de Felisa Arrieta Sistiaga, de las apariciones de Umbe. Te defenderé de Satanás. Cuando te veas ante él, no te arrodilles y di: Madre dolorosa, sin ti nada puedo, y rezarás la salve. Esta ejaculatoria para la salve, en mi opinión, es el mensaje más importante de las apariciones de Umbe. Después de esa sexta trompeta y de la desaparición de la mayoría del pueblo elegido, albañiles y sarracenos, lo que nadie espera es que el anticristo vaya a recorrer el mundo predicando, o incluso acercarse a los distintos pueblos donde estemos. ¿Cómo va a venir el supuesto rey del mundo hasta aquí? Pues irá, y se moverá muy rápido, le ayudarán los híbridos. Y pobre del que se acerque a él, porque Satanás opera plenamente a través suyo y nosotros no somos rival para él. Pregunta: después de rezar, ¿dónde se guarda el rosario? Leo de Verónica Luquen, de las apariciones de Bayside. Guardarás tu rosario alrededor de tu cuello. Continuarás orando para que el maligno no entre en tu casa. Es decir, se lleva encima 24/7 como protección también. Y si el rosario lleva medallas de San Benito, está exorcizado y bendecido como se hace con esas medallas, y o está bañado en agua de algún santuario mariano, pues tanto mejor. Ya sabéis que tenéis las oraciones de exorcizar y bendecir, medallas de San Benito, velas, agua, sal, aceite e incienso, descargables en el primer mensaje del canal de Telegram. Para quedar con algún sacerdote que conozca a cada uno, no mencionen la palabra exorcizar. Muchos sacerdotes ya no están familiarizados con su trabajo, y lo único que nos interesa a nosotros es que sus manos funcionan, nada más. Quedan con él, le dicen que necesitan como 5 minutos para bendecir lo que sea. Le llevan el material y las oraciones impresas a color. Uno se prepara la reunión, se pone todo seguido y en orden para minimizar el tiempo. El sacerdote lo va leyendo y donde haya una cruz escrita en rojo, él bendice y ya. Si van a necesitar agua bendita, pues se lleva una botella pequeña y lo hacen al comienzo para tenerlo luego y así. En envases y botellas hay que quitar el código de barras, porque es una marca y los símbolos de uno y otro no se mezclan. E igual que nosotros vamos acumulando gracias y purificándonos a medida que rezamos, el mismo rosario, cuando es bendecido por un sacerdote o cuando rezamos con él, también va acumulando gracias. No es lo mismo un rosario recién comprado que un rosario bendecido y con el que hemos rezado todos los días durante años. Un rosario puede regalarse a otra persona, pero es algo muy personal y debería ser individual de cada uno. Pero atención, leo de Mariyuli Yani: un objeto que ha sido bendecido y después vendido pierde automáticamente la bendición hecha. Pregunta: ¿cómo y cuándo se reza el rosario? Leo de mensajes de Misionero Eros. De Oíla SOS y el Vil no los conoce porque Ave María en oración los esconde. Oren al alba. Oren al alba, séllense y así haré huya el Seol. Oren arrodillados, es un arma que aterra y hace salir al mal. Es decir, al alba y para esconderse. Evidentemente, el alba es el momento en el que sale el sol, cuando los días son regulares, porque durante las trompetas no será posible, y será conveniente hacer grupos e incluso turnos. Leo de Fernand Navarro, de las apariciones de Ozulé. Hoy vengo a anunciarles que las voces se desdibujan y solo llegan a Dios en la oración sincera en común. Estoy cerca de vosotros para pediros que abráis vuestra casa, como antes, a la oración común, a la oración a Jesús y a María. Su grupo será llamado para venir regularmente una vez por semana. Este grupo crecerá en número, en familia y en gracia. Entonces os será dado notar en cada uno una gracia particular. Son casas que el Espíritu Santo va formando por todas partes. Serán como las cruces de amor, lugares donde fluirán milagros de conversiones e incluso curaciones.
Elige uno y hónralo con tu presencia cada semana. Los cristianos no se dispersarán. Las gracias obtenidas serán visibles para todos. Darás gracias al Espíritu Santo. El derramamiento descenderá sobre cada grupo fiel que ore regularmente en el día elegido. Estas casas del Espíritu Santo renovador también renovarán la fe de las personas que menciones en tus oraciones. Dios proveerá en vuestras mentes para recordarles los nombres de sus olvidados, a quienes el Señor espera para recuperar el gusto por la oración común. Aquí se está haciendo hincapié en la oración en grupo, en la medida de lo posible, está claro. Por eso son súper importantes esos grupos de adoración mantenidos por sacerdotes, en los que la gente se va conociendo y uno se puede confesar de vez en cuando. Y más adelante el sacerdote también podrá pedir ayuda a esas personas que demandan sus servicios. El sacerdote que no se preocupó de confesar a nadie ni de hacer ningún grupo lo tendrá mucho más difícil. Una idea podría ser poner al lado de los horarios de la misa un horario de confesión, como si es media hora al mes, o alguna forma de contacto para eso. Y de esa forma la gente sabe a qué tenerse y se va viendo lo que hay. Pregunta: ¿cuántos misterios se recomiendan rezar al día? Ya se ha dicho que un misterio se compone básicamente de un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Lo más habitual, sobre todo transmitido de nuestras abuelas, es rezar un rosario de 5 misterios al día, que siempre será mejor eso que nada. Pero aquí llegamos a un problema. ¿Por qué no se piden solo 5 misterios al día? Leo de Luz Amparo Cuevas, de las apariciones de Prado Nuevo. Rezad el Santo Rosario todos los días. Meditad un ratito cada misterio. Es preciso que se recen los 15 misterios del rosario, pues en cada rosario se salvan muchas almas. Y leo de Miriana Dragicevic, de las apariciones de Medjugorje. Pido que recéis cada día al menos un rosario completo, misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Así que se piden 15 misterios al día. E incluso Pedro Romano, cuando regrese, también intentará reinstaurar esa costumbre, porque nótese que también eran 15 decenas cuando se llamaba salterio. Por eso también se dice en Apocalipsis 12:5 que es él el que apacentará todas las naciones con cetro de hierro, refiriéndose a Pedro, porque te va a pedir oración, mucha oración. Nos hemos ido relajando, y ahora en el sprint final, pues encima se pide más de todo también. Y hablamos de mínimos, porque si quieren rezar por otra persona o si uno ve que tiene problemas espirituales, pues es muy posible que toque rezar aún más. Pregunta: ¿cuáles son las letanías correctas? Las letanías las han ido cambiando sutilmente desde el Vaticano. Las letanías básicas son las lauretanas, no las que hay ahora. Y luego, si uno conoce alguna letanía de algún santuario mariano, pues se añade, de la misma manera que en el Ave María. Por ejemplo, leo de Margaret Hansefot, de las apariciones de Gide. Vi a la Madre de Dios directamente ante mí, a 2 metros de mí, y le pedí: Madre, ¿cómo querrías que se te honre? Como reina del universo y reina de las almas del purgatorio. ¿Por qué rezo deseas ser honrada? Por las letanías lauretanas. Vuelvo a leer de Felisa Arrieta Sistiaga, de las apariciones de Umbe. La Virgen rezó con nosotros el rosario y me dijo en la letanía: el Señor reinará, en vez de ruega por nosotros. Pregunta: ¿por qué decimos que es medianera de todas las gracias? Otra forma de hacer la misma pregunta es: ¿qué se puede pedir al rezar el rosario? Leo de María Matea. Mirad que todos los que rezan el rosario todos los días les va bien. Se puede rezar por lo que uno quiera, pero debe ser compatible con el plan divino, y lo principal es saber el poder que se tiene. Por ejemplo, se puede pedir ayuda para crecer en la fe, o por la conversión de otro. Todo eso es válido. Entre las plegarias también debe rezarse por el pontífice,
es decir, por Benedicto XVI o Pedro Romano, nadie más. Para eso se dio la lista de San Malaquías. Y no se puede rezar por ninguno de estos dos antipapas de ahora. Eso abre puertas y luego hay que confesarlo. En la misa, cuando se menciona a un antipapa, pues usted simplemente dice por lo bajito, por Benedicto XVI o por Pedro Romano cuando sea el caso. Y si no me cree, diga por las necesidades de la Iglesia, y así usted nunca se equivoca. No importa que nadie le oiga, su ángel de la guarda le escucha, incluso sus pensamientos. Leo de María Gisela Cardia, de las apariciones de Trevillano Romano. Pronto una noticia sorprendente será dada por el Vaticano. Rezad por el Papa Benedicto, rezad por Rusia. Pronto tendréis noticias impactantes y una gran falsedad procedente de la sede de Pedro. Rezad y perdonad. También puede rezarse por la paz. Leo de María Pavlovich, de las apariciones de Medjugorje. Con la oración y el ayuno incluso las guerras pueden ser suprimidas. O por ejemplo, Leo de Luz Amparo Cuevas, de las apariciones de Prado Nuevo. Rezad el rosario con mucha devoción todos los días. Meditad un ratito después de cada misterio. Ofrecedlo por la paz del mundo, principalmente por la paz de España, porque España está a punto de ser castigada. Y también se debe rezar por la conversión de Rusia. Leo otra vez de Luz Amparo Cuevas. Pedid mucho por la conversión de Rusia. Rusia es el azote de la humanidad. Pedid que se convierta. De las tres superpotencias que dirigen el conflicto, Estados Unidos, Rusia y China, en el relato oficial se las evalúa por el gasto militar, pero la que tiene el ejército más formidable es Rusia y de lejos. Y antes de que el evento astronómico cobre todo el protagonismo, Rusia y China van de la mano contra Europa y Estados Unidos, pero en mitad de la guerra, uno de los generales que dirigen el ejército ruso tiene una conversión fulminante y cambia de bando. Cambiar de bando puede ser una de las operaciones más costosas dentro de una guerra, porque el que era tu socio conoce todo de ti y de repente se vuelve tu enemigo. Y se debe rezar para que esa conversión se produzca lo antes posible, porque el significado de luchar hoy en Europa es salir con una cartulina y un silbato, previa solicitud de un permiso y con un itinerario acordado. Y en un conflicto armado contra un ejército combinado de Rusia y China, pues Europa no va a saber ni por dónde le vienen. Y lo peor de todo es que a nuestros dirigentes tampoco les va a interesar saber nada desde sus refugios. Por eso se debe rezar por la conversión de Rusia, porque Bruselas no va a hacer nada por Europa. No lo han hecho en tiempos de paz, así que tampoco lo harán en tiempos de guerra. Y ese general que se convierte más tarde será el último zar. En breve habrá un vídeo sobre la guerra en la lista de mentiras. Y también habrá 3 vídeos, uno sobre el último zar, otro sobre el gran monarca y otro sobre el caudillo del Tajo, en la lista de protagonistas. Ahora solo se mencionan para que vayan sonando. También se debe rezar por la salvación de las almas. Leo otra vez de Luz Amparo Cuevas. Me estoy manifestando en muchos lugares del mundo para poder salvar por lo menos la tercera parte de la humanidad. No seáis ingratos. ¿Por qué solo una tercera parte? Leo de Zacarías 13, de 7 a 9. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre que es mi amigo. Declara Yahvé de los ejércitos, iré al pastor y sus ovejas serán dispersadas, y volveré mi mano contra los discípulos. Y acontecerá en toda la tierra, declara Yahvé, que perecerán 2 partes que estén en ella, y serán destruidas, pero sobrevivirá su tercera parte. Y la tercera parte que sobreviva meteré en el fuego, y los refinaré como es refinada la plata, y los probaré como es probado el oro. Él invocará mi nombre, y yo le responderé, y declararé, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Aquí cuando dice mi pastor, se refiere al vicario, al Papa. Y ya estaba escrito en Zacarías 13:8 que 2/3 de la humanidad iban a perecer, incluso antes de que ella naciese.
Y en el Apocalipsis también se repiten esas mismas cifras, que las tenéis desglosadas en el vídeo del Anticristo de la lista de Apocalipsis en 1 hora. O sea que nuestra Madre, que aun teniendo súplica omnipotente, es decir, que todo lo que pide se la concede, tiene como objetivo máximo tratar de salvar 1/3 de la humanidad. Porque dentro de los límites que tendría impuestos, por decirlo de alguna manera, no puede cambiar la revelación pública, es decir, la Biblia. Y luego a partir de ahí, pues si quieres que te ayude, pues también tendrás que creer en ella, está claro. Leo otra vez de Luz Amparo Cuevas. Todo el que no crea en María no entrará en el reino del cielo. Y por supuesto, también es bastante coherente pensar que una cosa es ser protestante y otra muy distinta es estar hablando mal de nuestra Madre a todas horas. Leo de Edison Glauber, de las apariciones de Itapiranga. A Dios no le gusta que su Santísima Madre sea despreciada y vilipendiada. Pregunta: ¿por qué decimos que es abogada? Porque también hay que pedir por nuestra salvación, estaba claro. Leo de Miguel Ángel Poblete, de las apariciones de Peñablanca. Quien reza el rosario será salvado. Rezad siempre para no caer. El que reza un Ave María en mi nombre, antes que muera, yo pediré por él a mi Hijo. Cuando hayáis rezado muchos rosarios, intercederé por vosotros. Y ya para ir resumiendo, el rosario es la oración más eficiente para lo que está en juego, y uno debe tener un plan B. En ningún momento se está hablando de sustituirlo por la misa, pero es que además la misa se acaba, y sin ella Jesús se aleja de nosotros, y sin él cesa la protección contra los demonios que nos rodean y no vemos. En eso consiste la suspensión del sacrificio en la mitad de la semana 70 y el castigo de Garabandal. Ambos dos son lo mismo. Y son el peor castigo posible, el que Jesús se aleje de nosotros. En definitiva, ella es la única y la que más nos puede purificar para acercarnos a Jesús y a esa su nueva iglesia, a la que queremos pertenecer todos los que buscamos superar ese primer juicio para poder pasar el milenio. Leo de San Luis María Griñón de Montfort. El poder de María sobre todos los demonios será particularmente sobresaliente en el último periodo de tiempo. Ella extenderá el reino de Cristo sobre los idólatras y musulmanes, y habrá una era gloriosa en la que María será la gobernante y reina de corazones. Bueno, espero haberles aportado algún dato. Si les pareció útil, por favor, no se olviden de ayudarme en la distribución de estos contenidos, suscribiéndose, dando like, reenviando, etc. Porque cualquier ayuda contará. Ya sabéis que tenéis también los links del esquema con la secuencia original del Apocalipsis en la descripción del vídeo. Y podéis acceder desde un PC. Un teléfono móvil no tiene memoria suficiente para cargarlo. Las fechas no coinciden porque estamos en una especie de tiempo muerto antes de empezar y se está dando un último aplazamiento, pero cuando empiece seguirá esa secuencia. Y hay que empezar a pensar en secuencias, no en fechas. Ya sabéis que tenéis el vídeo de por qué se retrasó el Apocalipsis en la lista de discernimiento, donde se explica todo esto con detalle. Y también iremos subiendo los libros de las referencias en la carpeta compartida de Mega. Gracias por estar ahí.